Dos hombres traen una ofrenda al Eterno, uno de los frutos de la tierra y el otro el primogénito de su rebaño. Dios acepta uno pero rechaza el otro. ¿Pero por qué? Abel era un pastor de ovejas y Caín era el encargado de arar y cultivar los frutos de la tierra. En el proceso del tiempo, Caín trajo su ofrenda a Hashem y Abel le llevó a Yahweh al primogénito en su rebaño. La palabra nos dice claramente que Abel trajo lo primero al Señor, pero nunca menciona que Caín dio la primicia de su cultivo a Dios. Solo menciona que en el proceso del tiempo, Caín llevó su ofrenda al Señor. Caín recogió la cosecha y con el tiempo recolectó lo suficiente para llevar su ofrenda a Yahweh. Era una ofrenda bajo las mismas condiciones de Caín y no de Yahweh. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue lo mejor y lo primero. La ofrenda de Caín fue rechazada por no ser lo primero. Darle lo primero a Hashem requiere fe. Cuando nace la primera cría en un rebaño de ovejas, no es posible determinar cuántas más le siguen. Pero Abel dio la primera oveja que nació en su rebaño con fe, mientras que Caín se aseguró en tener primeramente lo suficiente para él mismo antes de ofrendarle a Hashem. Muchos tratamos a Dios de la misma manera en que lo hacía Caín, asegurándonos primeramente de tener lo suficiente antes de darle a Dios lo que le corresponde, si es que siquiera nos dignamos en hacerlo. Aun si le damos de lo que nos sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda porque no ha sido lo primero que cosechamos, y por ende no es una ofrenda de fe, sino de obligación. Otros momentos en la Biblia nos narran esta misma verdad. Vayamos a la historia de Jericó. Dios dio instrucciones estrictas a su pueblo acerca de cómo no podían quedarse con nada del botín de Jericó. Todo le pertenecía a él. Jericó le pertenecía al Señor porque fue la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Eran las primicias. Dios retuvo su bendición sobre el pueblo de Israel porque un hombre tomó parte del botín para él mismo, y lo primero le pertenecía siempre a Elohim. Había muchísimo en riesgo cuando Abraham decidió entregarle su primogénito a Hashem. Cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham no esperó tener otros 10 hijos antes de entregar a su primogénito. Abraham dio a su hijo cuando era el único que le podía ofrecer a Dios. En ese momento, Abraham solo tenía la promesa de su enorme descendencia y tomó una gran cantidad de fe el poder entregar a su primogénito como ofrenda. Abraham tenía la fe de que Dios cumpliría su promesa. Y años después, Dios también nos entregó a su Hijo. Dios nos dio lo primero, a través de su primer y único Hijo, mientras nosotros éramos aún pecadores fuera de su gracia. Dios entregó a Yeshua sabiendo que algún día nosotros daríamos nuestra vida a Él. El regalo de su Hijo vino mucho antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros debemos de dar nuestras primicias de la misma manera. Antes de ver la bendición de Hashem, debemos de darla en fe. Dar las primicias de tu trabajo le dice a Hashem: te reconozco antes, te estoy poniendo antes de mi vida y tengo fe de que tú te encargarás del resto.